buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra Cátedra de Herencia Africana 2021. Esta ya es nuestra sexta sesión de una iniciativa que ha organizado el Instituto Caricuervo, también con la UNESCO, que ha estado coordinando hace varios años la profesora Graciela Maglia. Este año he estado yo aquí tratando de organizar una curaduría, un diálogo con las culturas, los cuerpos. Hemos tenido ya 5 excelentes sesiones. Hoy vamos a tener la sexta sesión y los invitamos también para la próxima, que va a ser el último viernes de octubre, con el poeta también del Cauca, afrocaucano, que conoce muy bien Darío, y Carmen, Alfredo Banín. Entonces le damos la bienvenida al profesor Darío Henao, decano de Humanidades de la Universidad del Valle, y a nuestra directora, la profesora Carmen Millán, y nos van a compartir con nosotros este viaje de larga duración de uno de los grandes escritores colombianos, investigadores de la cultura, un gran viajero, no solamente en Colombia, sino en el África también profunda, Manuel Zapata Olivella, en este día que todos los que somos salseros estamos muy tristes por la muerte de Roberto Roena. Si estuviéramos en Cali, Darío, estaríamos quizá ya preparando una verbena muy melancólica. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Sí, muy duro. Muchas gracias a todos los que nos acompañan acá en el Zoom, que van a ir sumándose, a quienes van a estar en el Facebook, en el YouTube, quienes nos vean en diferido. Esto es un proyecto de largo aliento, que además tiene unas grandes iniciativas, además de la publicación en esta primera parte de las obras completas de Manuel Zapata Olivella, también de lo que nos ha mostrado el profesor Darío Henao recientemente, la digitalización completa de la gran revista Letras Nacionales, los trabajos que ha hecho también Carmen con otro colega, Peter Rondón, sobre varios momentos de la vida, de la obra de Manuel Zapata Olivella. Entonces, bueno, es un privilegio tenerlos acá de primera mano. Saludos también a Luz Marina, que nos acompaña, nuestra coordinadora de la Maestría de Literatura y Cultura. Entonces, bueno, Darío, Carmen, bienvenidos y tienen la palabra. Muchas gracias por la invitación. Hoy es un día de rendición de cuentas en la mañana y siento de alguna manera que estar en la Cátedra de Herencia Africana y ahora por la tarde hablando de Manuel Zapata Olivella también es una rendición de cuentas. Bueno, yo quisiera, Carmen, que empezáramos contando como la genealogía de este proyecto que nos tiene tan contentos porque ha sido muy exitoso, porque hemos logrado cumplir lo que nos habíamos propuesto desde hace 3 y casi 4 años que empezamos a hablar del tema contigo y con otros colegas en distintas universidades. Y bueno, nos ha ido muy bien y todo lo que se abre para que tú, que estuviste muy pendiente y apoyando siempre esta iniciativa, pues le contemos a quienes nos escuchan cómo se fue forjando este proceso de rescatar toda la obra de Manuel y de publicarla y de hacer pues eventos académicos como el simposio, hacer un documental que se presentó en distintos canales públicos. Bueno, que le contemos la significación, los libros que hizo el instituto, los eventos. Empecemos contando un poco esta historia, esta genealogía, cómo arrancó. Bueno, pues esta es una historia de cooperación. Es una historia de juntar, no me gusta decir pobrezas porque vivimos en una época en que estamos revalorizando formas de intercambio. A mí me gusta mucho el trueque y en el mundo académico con presupuestos a veces tan ajustados, el trueque funciona muy bien, pero lo que más funciona es la cooperación y la cooperación de una cantidad de universidades que nos reunimos en torno a Manuel Zapata Olivella con la convicción absoluta de estar trabajando en pro del conocimiento de la obra de uno de los grandes intelectuales colombianos del siglo XX. Yo recuerdo haber trabajado con Guillermo Hoyos y con un grupo de curaduría de lo que fue la colección Pensamiento Colombiano del siglo XX para el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana.
Y cuando planteamos Manuel Zapata Olivella como uno de los pensadores colombianos del siglo XX e invitamos a Mara Viveros a que escribiera sobre él, nadie discutió la categoría de pensador colombiano del siglo XX de Manuel. Y Darío, que tiene un motor que produce una cantidad de ideas, ahorita de pronto nos sale con alguna otra cosa. No, no bien terminamos, Manuel, y ya estamos metidos en otra cosa. Aliento nos fue acomodando a todos. Y llegó a la oficina, a la dirección del instituto, y allá le dijimos con todo el equipo que lo recibió, claro que sí, y ponemos lo que podamos poner. Entonces pusimos un poquito de dinero que se podía poner y pusimos el saber editorial para crear la maqueta, la colección, y arrancamos, pero Darío empezó su peregrinación. Yo diría, a mí me gusta decirlo en latín, peregrinatio ad loca santa. Se fue para el ministerio y consiguió un pocotón de plata en el lugar sagrado, y luego empezó a juntar y bueno, y así, como cuando a uno se le cae el pelo, que dicen que pelo llama pelo, y entonces se pone el peinado chino así, para que le salga un poquito más de pelo. Él se fue, plata llama platica, y él no decía cuánto me dieron en tal parte ni cuánto me dieron, pero es que ya hemos conseguido para no sé qué. Entonces, que fue una maravilla, pero fue de verdad, de amor, de unión en torno a una figura que no tiene ninguna discusión para los que participábamos en ese momento. Sí, no, recuerdo muy bien las conversaciones iniciales contigo, el espaldarazo, cuando terminamos ya recibidos por la ministra Carmen Vázquez, que adoptó el proyecto, entendió su importancia y fuimos tejiendo, como tú dices, con el instituto, con la Biblioteca Nacional, después las universidades. No entraron todas las que quisiéramos porque hubo dificultades siempre de decisiones internas, pero tanto las dos más importantes en el Caribe, que eran la de Cartagena y la Universidad de Córdoba, la de su tierra, pues sí copiaron los rectores. Y había buenos profesores aliados ahí. Estaba el profesor Alfonso Múnera Acabadía en el Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Estaba José Luis Garcés en la Universidad de Córdoba, que fue amigo de Manuel y uno de los estudiosos importantes de la obra de Manuel. Y bueno, estábamos acá en el Valle, que veníamos trabajándolo porque el inspirador de la línea doctoral en estudios afro-latinoamericanos fue Manuel. Nosotros le habíamos dado en el 2003 el doctorado honoris causa en literatura a Manuel. Y bueno, había una relación muy estrecha con Manuel mía desde joven. Yo lo conocí en el 78. Y eso fue lo que ayudó muchísimo pues a que uno empezara a entender y a estudiar la obra, y la Universidad Tecnológica de Pereira, donde hay un doctorado dirigido por César Valencia, que tiene mucha relación con nosotros, con la del Valle. Y bueno, dijéramos que nos fuimos juntando en esta labor, y bueno, ya hoy podemos decir que entregamos la primera parte de la obra en una caja muy linda. Estamos prácticamente prontos a terminar la segunda, son 12 Tengo que obras. moverme por la caja. Entonces, todo eso fue realizándose, y ahora con el Caro y Cuervo y con estas universidades, pues vamos a hacer en noviembre el seminario dedicado, un coloquio dedicado a valorar, creo que por primera vez en la historia de los estudios de la literatura colombiana, una valoración lo más completa posible de ese emprendimiento tan extraordinario. Ahí está la caja, que ya se le entregaron a las bibliotecas y a los investigadores. Y bueno, con letras nacionales creo que podemos dar por culminado, digamos, una valoración de la obra y lo que estamos entregando próximamente. Creo que vamos a entregar El hombre colombiano, con una edición preciosa, Levántate mulato, la ensayística de Manuel en 3 volúmenes, 1600 páginas. Vamos a entregar Enmio, el cazador de la muerte,
El fusilamiento del diablo y otras obras pues menores, de las más pequeñas de Manuel, que entran ahí en esta cochada última pues de lo que podríamos llamar la segunda caja. Vamos a hacer el esfuerzo de hacer otra caja para entregarla ahí, y estamos en conversaciones con el Ministerio de Cultura, la actual ministra, para que el próximo año ella patrocine otra vez una cantidad igual a la de esta primera etapa, y así cumplamos pues con la edición de la obra de Manuel. Ya está de todas maneras a disposición en la web, como está a disposición, y lo ha mostrado aquí Alberto, el link para bajar las 42 revistas de letras nacionales. Yo quisiera que habláramos un poquitico más y le contemos a quienes nos escuchan, Carmen, de la importancia de los libros que ha hecho el Caro y Cuervo, porque hicieron un par de libros muy bellos, y bueno, y los seminarios. Contemos un poco de todo esto que hemos hecho, y los simposios, y a dónde hemos ido, a dónde hemos venido, porque es muy interesante que esto quede registrado para la historia de la literatura y de la cultura del país. Bueno, yo quisiera, antes de entrar en eso, porque estoy trabajando en casa y tengo una silla y un escritorio y tengo que moverme para poder alcanzar los libros. Ya. Necesito ese espacio, pero sí quisiera plantearle una pregunta que me han planteado numerosas veces cuando muestro la caja. De hecho, voy a ir la semana entrante a la Biblioteca Manuel Zapata Olivella a entregar la caja y a entregar las xilografías de las cuales vamos a hablar en un momento. Si es plausible que, aparte de la caja, y dado que se ha agotado Chango el Gran Putas, vaya a salir separada de la caja una edición que la gente pueda adquirir, que pueda comprar. Voy a buscarla. No, yo creo que sí, vamos a hacer ese esfuerzo, sobre todo con las obras más solicitadas: Chango el Gran Puta, Levántate Mulato, El Hombre Colombiano. Unas 5 o 6 de los títulos que se han solicitado más. Es posible hacer esa edición de la que habla Carmen, y por supuesto procurar que a futuro hayan más ediciones y tal, porque la autorización de la familia es nos autorizan por 5 años pues las ediciones que se saquen en ese periodo, y se puede comercializar el 20%, con el fin pues de poder obtener algunos recursos para estas ediciones. Bueno, entonces recojo el guante de hablar de nuestras propias publicaciones. La primera se llama Entre Cobios, la palabra abacuá para decir más que hermano, más que amigo, más que todo. Es una palabra muy entrañable que usaba Manuel en su correspondencia con sus amigos y estudiosos de su obra en los Estados Unidos. La obra de Manuel Zapata comenzó a ser conocida y canónica para los estudios en el campo disciplinar de los Afro-Hispanic Studies, con personas como Mervyn Lewis y como Lawrence Prescott, quien fuera mi maestro y gran amigo de Prescott, de Manuel Zapata Olivella. Prescott fue un entrañable amigo al que Manuel influyó, sobre Manuel Zapata ejerció una influencia muy poderosa, a punto de que Prescott lo conoció cuando era estudiante, lo vio dando clase en su universidad, y se interesó por Colombia y se convirtió en el señor Lorenzo, que venía todos los años, y se entusiasmó por las letras afrocolombianas, al punto de que pidió una beca Fulbright y vino a Colombia, y los primeros días se quedó en la casa de Manuel y los últimos también, para trabajar en Candelario Beso. Y de esa estancia que él hace con beca Fulbright sale el libro que publica el Instituto Caro y Cuervo sobre Candelario Beso, que es el primer libro que se publica
con análisis de la obra de Candelario Beso, y que también está en línea como una contribución del Instituto Caro y Cuervo a este año, que es el año de la libertad, cuando se conmemoran los 170 años de la manumisión de los esclavos en Colombia. Entonces, es una constelación de afectos y de afinidades intelectuales la que determina que entremos con Entrecobios a hacer una propuesta que de alguna manera está en continuidad con mi vida intelectual, que ha sido impulsar a jóvenes investigadores para que se asomen a los archivos. Los archivos están buscando investigadores, investigadoras, pues no quiero fanfarronear de equidad de género con esto. Yo creo en los sustantivos epicenos, esos que no tienen género, y trato de ser económica, pero ahí hay que acercarse, porque este libro cristaliza con el apoyo de un joven que recibí como recomendación de Luz Marina Rivas, uno de los mejores estudiantes de la maestría en literatura y cultura, y me dijo él, y con Peter Rondón comencé a trabajar para que él fuera los ojos en el archivo de Nina de Friedemann, que guardaba mucha memoria de la búsqueda de documentación sobre el primer Congreso Negro de las Américas que organizó Manuel y que se desarrolló en Cali. Ese archivo estaba buscando investigador y consiguió en nosotros pues un equipo para trabajar, y en torno a conmemorar ese archivo, y con ocasión de la conmemoración que organizamos en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en celebración de ese archivo, Darío y sus estudiantes de Cali, sus estudiantes doctorales, también vinieron a conocer el archivo de Nina de Friedemann, estuvieron trabajando los materiales. Luego nosotros fuimos al foro que ellos organizaron, y entonces también establecimos como una fraternidad de gente joven investigando archivos. Y este libro, Entrecobios, es una propuesta de espacios investigativos en archivos. ¿Qué archivos trabajamos? Ya señalé que el archivo de Nina de Friedemann, al anticipar la amistad, la fraternidad entre Lawrence Prescott y Manuel, pues el archivo de la familia Prescott, que a raíz de este trabajo y a raíz de la presencia de una buena parte del archivo de Manuel Zapata Olivella en la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, entregó el archivo de Prescott a la Universidad de Vanderbilt. La viuda del doctor Prescott, Rosalía, vino a Bogotá a un encuentro de homenaje, de mesas de homenaje a Manuel, en un congreso académico, en el de Lili, y entonces se pudo completar la otra cara de la correspondencia, porque en Vanderbilt estaba la correspondencia de Manuel a Lawrence Prescott, pero no las respuestas de Lawrence Prescott a Manuel Zapata. Y gracias a este proyecto, en esta cosa que llevamos, Rosalía dijo, no tiene sentido que las cartas no estén completas, ¿no? Que es el problema de los archivos epistolares. También el archivo que proponemos es el archivo investigado por Lawrence Prescott para documentar la amistad y la relación intelectual entre Manuel Zapata Olivella y Langston Hughes. Proponemos también otro archivo para visitar, que es el guante que recoge el siguiente simposio que vamos a tener de letras nacionales, y ofrecemos el archivo de letras nacionales con un código QR que permite descargar los índices de letras nacionales, una revista de la cual seguramente Darío
nos podrá contar más invitando al simposio y poder ver qué hay en cada número. Y tenemos un amplio archivo fotográfico y demás. Y ahí está eso, el título es larguísimo, Manuel Zapata Olivella, Espacios Investigativos e Invitaciones al Archivo, porque eso es lo que es. Sí, muy bien. Yo creo que lo que ustedes hacen con los índices de letras nacionales, que nos ha servido muchísimo, y algunas de las ediciones que nos han facilitado, como lo hizo también la Biblioteca Nacional de Colombia, pues nos permitió concluir el trabajo en la web Zapata Olivella, que está en el centro virtual, poner a disposición, pues por primera vez, para los estudiantes, los investigadores interesados en el estudio de la obra de Manuel y de todo lo que tiene que ver con la literatura colombiana, Letras Nacionales está a disposición. Los números, cada número está en PDF y tiene al lado desglosado cada uno de los artículos. Ese QR te lleva a los índices de la revista, son muy útiles para un investigador y obviamente se complementan con esto que les estoy hablando, que es realmente fascinante tener ya uno la revista a su disposición y uno la puede leer y bajar los artículos que le interesen, que quiere estudiar. Y bueno, esa es la herramienta con la que vamos a contar pues para hacer el seminario de 8 de noviembre al 12 de noviembre en Cali, coordinado pues por la Universidad del Valle, juntamente con el Caro y Cuervo y con el doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya hay más de 12 ponencias, mandaron las del Caro y Cuervo, las de Pereira, las de nosotros, y bueno, yo creo que alcanzamos a tener unos 20 ponentes para noviembre, con pequeñas ponencias pues de 15, 20 minutos, que van a dar origen a un libro, que yo creo que va a ser un aporte muy importante a la valoración, no solamente de toda esta extraordinaria labor que hizo Manuel, sino de un poco como el estado en que estaba la literatura colombiana y la cultura en los años 60 y 70. Uno se pone a ver los monográficos regionales, se pone a ver los números especiales dedicados a grandes figuras como Salamea, como Luis Carlos López, como Tomás Carrasquilla, como lo que le dedican a Caldas, lo que le dedica a Jorge Isaac, lo que le dedican a Manuel Mejía Vallejo. Es decir, hay una serie a los directores de teatro que en ese momento se estaban ya destacando, Santiago García, Enrique Buenaventura y otros jóvenes dramaturgos que Manuel estuvo muy atento a publicarlos en la revista, como a los jóvenes novelistas que empezaban a publicar o cuentistas, el ensayismo, la crítica de arte. O sea, ahora que la hemos estado revisando para publicarla, es una manera de uno tener que leer con cierto juicio y detalle la revista, pues me doy cuenta de la riqueza y de todo lo que se hizo ahí y cómo Manuel ayudó a construir un campo intelectual muy rico de la literatura colombiana en los años 60 y 70, y ahí de García Márquez para abajo, de intelectuales de todas las orientaciones ideológicas participaron en ese esfuerzo tan extraordinario que hizo Manuel para mantener 42 números en la revista Letras Nacionales. Al final, pues, no tuvieron que pagar el arriendo y como siempre, esos emprendimientos acaban un día, pero la labor que hicieron en todos estos años, vista hoy a distancia, es realmente extraordinario y creo que será un aporte grande que nosotros con el Cari Cuervo y con las universidades que he mencionado podamos hacer para pensar, dijéramos, la literatura colombiana y la cultura y que pueda servir para emprendimientos mayores, que lo hemos dicho, es a futuro poder crear grupos de trabajo
para hacer una historia crítica de la literatura colombiana, un poco siguiéndole los pasos a mi maestro Noé Guitry en la Argentina, quien hizo la historia crítica de la literatura argentina en 12 volúmenes. Hemos hablado con él, lo hemos traído. Seguramente vamos a hacer un seminario en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, para ver si nosotros también hacemos un emprendimiento de esa naturaleza con una ventaja que nos da la época, y es que vamos a poder utilizar las nuevas tecnologías de la información, que es lo que facilitó tanto la divulgación de la obra de Manuel en plena pandemia. No fue un obstáculo poder hacerlo porque la subimos a la web, la pusimos a disposición y circuló por todo el mundo. Es decir, nos dimos a la tarea de que públicos especializados en todo el mundo, en China, en África, en Rusia, en Europa, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Haití, los especialistas, los entendidos, Brasil ni se diga, aquí los vecinos del sur también, pues se dieron cuenta de la importancia y tuvieron acceso, digamos, a la obra de Manuel, y hicimos un documental que ha ayudado muchísimo, que lo ha visto mucha gente. Pues yo creo que ese es el cometido pues que hemos logrado en estos 3, 4 años desde que iniciamos esta labor, y que ha permitido profundizar en cosas que la obra de Manuel merece. Por ejemplo, todo el aporte de Manuel al pensamiento colombiano, a la configuración sociorracial de Colombia, a pensar lo que somos, a pensar eso que él logra hacer en un libro tan extraordinario, pero lamentablemente tampoco conocido como El hombre colombiano. Creo que es un aporte que va a servir y va a alimentar y a refrescar mucho los estudios literarios colombianos, como una autobiografía como Levántate Mulato, que es extraordinaria, para no hablar pues de una novela como Chango el Gran Putas, que sin lugar a dudas, como dice Yvonne Cactain, quien dedicó su tesis de maestría y doctorado, que aún vive, que fue muy amiga de Manuel, que ella dice que no hay una obra en ninguna lengua como Chango el Gran Putas para ocuparse de la dimensión y de la grandeza de la diáspora africana a las Américas. De manera que vamos por buen camino, abriendo trocha, pero ¿por dónde? Por las huellas de Manuel. Nosotros hemos estado siguiendo las huellas de Manuel en el mundo. ¿Dónde no estuvo? Estuvo 2 veces en China, estuve 4 veces en África, recorrió Brasil, estuvo muchísimas veces en el Caribe, estuvo a pie por Centroamérica, México y los Estados Unidos. Hay unos libros preciosos de ese periplo, que son He visto la noche y Pasión vagabunda, hasta su primera obra de teatro, que está dedicada pues a su vida en ese hotel de vagabundos en Nueva York. Todo eso, así se llama, Hotel de Vagabundos, todo eso creo que ha abierto mucho espacio, muchas posibilidades de trabajo y de investigación, que creo que va a dar para mucho rato, porque en estos días que estuve en una charla con el profesor Alfonso Múnera, que es el que dedicado a estudiar el pensamiento de Manuel, y ha hecho una extraordinaria comparación y diálogo de Manuel con los pensadores caribeños. Estamos hablando de Glissant, de Mesecer, de Franz Fanon, de Fernando Ortiz, y muestra cómo muchos de los desarrollos de Manuel dialogaban mucho con lo que estos grandes pensadores del Caribe también desarrollaron, o con algunos de los brasileños, con los cuales también tuvo contacto Manuel, o con una estudiosa de la religiosidad yoruba en Cuba como es Lidia Cabrera. Entonces, todo eso, hablándolo con Manuel, con Alfonso Múnera, me decía, hombre, es extraordinario ya cuando uno se sienta a ver en detalle estos avances, esos planteamientos y reflexiones que hizo Manuel, que él no duda en colocarlo como uno de los, si no uno de los más grandes pensadores que ha tenido la historia de la literatura y la cultura colombiana.
Eso es lo que yo creo que hemos propiciado, Carmen, y en buena hora lo hacemos nosotros de la mano del Instituto Caricuervo y de la labor pues, que tus investigadores y que tú misma has liderado desde el instituto. Pues yo quisiera aprovechar que estamos acá los tres porque Alberto está allí calladito, pero él tiene también mucho para decir sobre las interrelaciones. Y una cosa en primer lugar, las revistas y como empresas culturales del espíritu, las dificultades, y así sea corta su duración, el impacto que como objeto puede tener en un investigador, una investigadora que se acerque a ese objeto que es la colección completa y la vea como no la vieron sus lectores en su momento, la vea luego, lo que le puede sacar y las interrelaciones que fluyen de ese objeto hacia otras revistas y hacia otras empresas. A mí me gustaría, Alberto, pues no, los congresos académicos no tienen chivas, ¿no? Porque uno anuncia de lo que va a hablar, entonces un poquito eso, porque eso a mí me pareció muy bonito. Sí, no, bueno, escuchándolos con mucha atención, de la calle 10 a las tierras mojadas, diríamos, Darío y Carmen, de tantas vueltas en el mundo de Manuel Zapato Olivella. Y recordaba mucho ahorita a Roberto Burgos Cantor, escuchándolos también, ¿sabes? Porque en algunas conversaciones con él me decía que siendo muy jovencito había recibido ese apoyo de Clemente Airó, de la revista Espiral y después de Letras Nacionales. Y bueno, es un poco la continuidad de los parques. Así como hay la continuidad de los parques, hay la continuidad de las revistas. Es el trabajo que yo estoy preparando para esta chiva del seminario que vamos a tener en Cali. Vamos a ir a sufrir un rato ya, Darío, a hacer un sacrificio por las letras nacionales en Cali, en noviembre. Y bueno, justamente la revista Espiral también, que es una revista que incluye espacio para escritores afrocolombianos. Tenemos en el Caricuervo, en Yerbabuena, el archivo del CIAS Martán Góngora. Aquí, Carmen, hay algunos de nuestros estudiantes que veo por acá, de la Maestría de Literatura y Cultura. Veo por acá a Karen Novoa, que estuvimos el sábado pasado en Yerbabuena viendo ese archivo, Darío, del CIAS Martán Góngora, que también es otro de esos grandes pensadores colombianos, poeta. También tuvo esa hermosa revista entre Cali y Bogotá, que se llamó Esparabel, que es otro gran título que quisiera uno encontrar siempre esos títulos como los de Carmen y los de ustedes para inspirarse. Aquí hay varios colegas que la tienen completa. Imagínate. Ahí la tenemos en Yerbabuena, varias colecciones. Y también otra revista que tuvo en Guapi, incluso antes, una revista de poesía que se llamó Vanguardia, por allá, Vanguardia. en los años 40. O sea, son cosas que poco se conocen, es un estímulo para los investigadores y es un poco lo que estamos tratando de hacer. Además, uno no deja de maravillarse. Invito a todos los que no conocen la revista Letras Nacionales, están los links acá abajo en el chat y también en las redes Facebook y YouTube, solamente mirando los colaboradores, tanto los nacionales como los internacionales, uno queda maravillado. Voy a repasarles un poquito de algunos. Decía, en Hispanoamérica, Ernesto Sábato, Alejo Carpentier, Jorge Icaza, Cristóbal Garcés Larrea, Carlos Fuentes, Ciro Alegría, José María Caballero Bonal en España, Laston Hughes, que mencionaba Carmen hace un rato en Estados Unidos, y en Francia Arnoldo Palacios, que también es otro inmenso escritor afrocolombiano que vivió en Francia casi toda su vida. Y en el plano nacional aparecía Belisario Betancourt, Jorge Salamea, León de Greiff, Enrique Buenaventura, Manuel Dresner, Meira del Mar, Juan Friede, García Márquez, Roberto Burgos, Gonzalo Arango, Eduardo Mendoza Varela, Fanny Buitrago, Clemente Airó, Eduardo Umaña Luna, Héctor Rojas Cerazo, Carlos Arturo Truque, entre muchos otros. Entonces, bueno, fue realmente un punto de contacto y un punto de diálogo que incluso en estos días en las alianzas y diálogos que tenemos, por ejemplo, con el Teatro Colón, ayer se inició el ciclo de charlas preparatorias de la temporada del Coronel no tiene quien le escriba, que va a presentarse en octubre en el Teatro Colón. Y bueno, ahí estaba dando yo una pequeña charla ayer sobre Coronel y mirando el archivo de la revista encontré este artículo que les recomiendo de José Stevenson,
García Márquez, un novelista en conflicto, donde él planteaba antes de Ser Soledad que era lo que estaba ya empezando a encontrar García Márquez en el Corán, no tiene quien le escriba. Entonces esto realmente es un crisol, es como una especie de arca donde uno puede viajar no solamente en las literaturas colombianas, latinoamericanas, sino a través de la literatura comparada. En eso fue un pionero también inmenso, el gran Manuel Zapata Olivella. Sí, muy bien, lo que tú comentas. Y claro, cuando uno ya lee la revista en detalle, número a número, se encuentra uno con unas perlas. Voy a mencionar una. La conversación que hay entre Manuel Zapata Olivella y Manuel Mejía Vallejo alrededor de la novela y de su obra es extraordinaria. Las reflexiones que ellos hacen alrededor de la novela, por ejemplo, o los monográficos que hay a ciertas figuras, a Luis Carlos López o a Carrasquilla, o lo que hacen con Isaacs, o el que le hacen a León de Grey, que es maravilloso. O sea, estaban pensando seriamente la literatura colombiana, había un propósito de pensarnos, de mirarnos, de analizarnos, de interpretarnos. Eso es muy valioso en la revista y seguramente los debates que hubo en el terreno de las artes plásticas o en el terreno filosófico, ¿no? Los textos de Francisco Posada, que hay un filósofo que está animado y seguramente viene, participa en el simposio de letras nacionales de noviembre en Cali. Yo creo que va a ser muy rico y bueno, nos vamos a tener pues que leer la revista y rayarla y mirarla, porque va a dar muchas pistas de lo que estaba pasando y lo que se estaba generando y de procesos y de búsquedas de la literatura y la cultura colombiana en esos años tan importantes que fueron los 60 y los 70. Yo creo que es una deuda también de investigativa, lo señalábamos en los prolegómenos al trabajo inicial con letras nacionales, que hay muchas tesinas y trabajos monográficos sobre mito y eco, ¿no? Que fueron revistas contemporáneas muy importantes, sí, pero que tenían una aproximación hacia una idea de universalidad de la cultura y de paradigmas que funcionaban antes de que estuvieran haciendo su trabajo los estudios culturales, ¿no? Y señalando la alta cultura, sus tics, sus cosas y otras posibilidades de espacios de saber eh, que debían ser validados y trabajados. Entonces, la subalternización, si ustedes lo quieren, o la subordinación de ciertos temas, también nos dice mucho sobre el campo pues, de objetos investigativos que requieren investigadores, y letras nacionales es uno de esos objetos que requiere investigadores, porque hubo pues una aproximación a estas otras revistas. Repito, no es que no sean importantes, sino que tienen una mirada que quizá no nos dice tanto sobre cosas que son hoy de gran importancia. Entonces, es una invitación a ese archivo, a ver esa revista como un archivo de la historia cultural de este país. Muy bien, no sé si hay algún comentario de parte de Alberto, porque Y me me gustaría gustaría. que hiciéramos un repaso muy breve de esta primera colección que incluye una diversidad de obras muy grande, como tú lo mencionabas al principio, de teatro, de cuento, de novela, también de estudios de la cultura. Lo pueden ver acá en la página, compartimos el link, zapataoliveya.univalle.edu.co obra. Entonces tenemos algunos libros que por supuesto son ya clásicos, pero grandes clásicos, no solo de la literatura colombiana, sino más allá, sobre todo Chango el Gran Putas, que es una novela, yo diría, Carmen, también junto a La Ceiba de la Memoria, de esas novelas que marcan una ruta y que se convierten prácticamente, a propósito
de nuestro proyecto de un doctorado acá en el Caricuervo, en una forma de patrimonio literario inmenso, casi desde el principio. Entonces quisiera que hiciéramos, Carmen, daría un pequeño recorrido muy breve por esta primera colección. Como usted lo decía al principio, es una primera caja y la idea es que haya otra. Entonces voy aquí a mencionarlas cada una para que también todos los que nos siguen en directo y quienes nos van a ver después en diferido puedan de pronto pensar por cuál de estos libros, quien no haya leído o haya leído algo de Zapata Olivella, por dónde podría iniciar o por dónde podría continuar. El primero es Pues Tierra Mojada. yo quisiera anotar una cosa primero. Tierra Mojada es cronológicamente la primera novela y demás, pero he tenido la experiencia de los clubes de lectura que facilitan que la obra esté pues en digital y que esté en esa página. Entonces, quienes programan clubes de lectura en el distrito, en Bogotá, han arrancado por la calle 10. Es una obra que nos sintoniza con Bogotá, vista por, ¿no?, una persona que, pues a mí me da vergüenza decir que no es de Bogotá, porque es que acá tienen esta cosa, pues un habitante que está acá y que lo está viendo con los ojos de su cultura y lo que trae, cómo escribe, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo reaccionan los lectores y lectoras que están allí despedazando la calle 10 y viendo pues una versión muy importante de un evento muy importante que ocurrió en la calle 10 de la carrera 10ª para abajo. Entonces es una cosa que sirve mucho, que ordenarlas para leerlas con el público es distinto de ordenarlas para tenerlas como objeto de monografías y cosas de esas, ¿no? Entonces yo quisiera rescatar el gozo lector de poder leer en comunidad las obras que están puestas ahí y ordenarlas de acuerdo con el público. Yo me maravillé de empezar a estar en clubes de lectura donde me invitaban y la obra que estaban leyendo era La calle 10, ¿no? Entonces yo la recomendaría porque hemos sacado mucha punta. Ha sido impresionante. Sí, una novela que ha tenido varias ediciones tan distintas, ¿no? Así A es. lo largo del tiempo, de todo tipo. Uno hoy muchas ediciones muy curiosas de La calle 10. Incluso los libros que hasta el mismo Zapata Olivella decía, yo no sé si debí publicar tal libro porque de pronto los jóvenes que quieran hacer estos viajes de pasión vagabunda de pronto no lleguen a ninguna parte. Se alebrestan, ve, diría allí. Se alebresta, sí. Así decía mi abuela, están alebrestados, ve. Aletosos. Mire, Pero por buen nombre ejemplo, tiene yo Carmen. quiero que ustedes saquen rápido Levántate Mulato. Levántate Mulato es una cosa deliciosa, a la que uno le puede sacar punta por donde quiera. Les doy un ejemplo. Yo hago radio y pues le hice su ciclo a Manuel en su año y con Levántate Mulato hice un par de programas que se llamaron Un Septimazo Memorable. Ahorita la séptima es otra cosa, pero hubo un tiempo en que hacer un septimazo era apropiar el centro de poder en Bogotá, era pasearse como un ciudadano y decir, aquí estoy y voy de la 26 al Capitolio y me paro en la Plaza Bolívar. Y eso fue lo que hicieron estos amigos de la Facultad de Medicina y quienes luego fundarían el Club del Negro y celebrarían el primer Día del Negro en Colombia. Manuel Zapata Olivella y sus amigotes intelectuales y de militancia y de todo, que van y llegan a la Biblioteca Nacional y dicen, a ver, hoy estamos celebrando aquí el Día del Negro y me cambian la musiquita, vamos a poner aquí
a Marian Anderson y Paul Robeson y tan, hicieron ese acto allá y siguieron con su bandera por la carrera séptima, recorriendo y diciendo y cantando ay mamá Inés, todos los negros tomamos café y llegaron al automático donde estaba León de Grave y dijeron esto y lo otro y recitaron y siguieron hasta la Plaza Bolívar. Eso es un acto político de unas dimensiones, o sea, es un septimazo memorable y eso está ahí en Levántate Mulato, con el antes y el después, con la carta de Rogerio Velázquez diciendo que Mr. Tal que llegó acá a Bogotá a hacer no sé qué, porque había venido el secretario del Interior de los Estados Unidos y ellos hacían eso pues en ese momento, ¿no? Y bueno, todo eso está ahí. Y cada pincelada de cosas que están narradas ahí son como un tubino de hilo, ¿ve? Estoy muy bayuna yo, que uno, Sí. un tubino de hilo que uno va sacando así, ¿ve? ¿No? Para poder enhebrar más cosas. Ese libro es una maravilla. Y le ganó a Manuel un premio importante en Francia. De Y los derechos humanos, en ¿sí? mi universidad empecé en francés, porque salió primero en francés. Bueno, yo sí considero, para redondear y ampliar un poquito lo que dices, que comparto plenamente, es decir que se trata de una de las autobiografías más hermosas que escritor alguno ha escrito en Colombia, sobre todo por la dimensión humana, por el viaje espiritual e intelectual de Manuel y por esa interrogación consigo mismo. Es que Manuel no tiene empacho en mostrar la alegría de su tía Estebana en Chambacú, pero al mismo tiempo hablar de las historias de su abuelo materno, el Olivella que vino aquí, el que le decían Primor, o la historia de su abuela que tenía la carimba. Es un libro muy sentido, muy profundo, y al que es muy sintomático, muy significativo que él le ponga Levántate Mulato, después de haber escrito Changó el Gran Putas, porque hay una reflexión muy a fondo de esa trietnicidad que ya había desarrollado en su libro de mediados de los 70, que es El hombre colombiano. El hombre colombiano. Y considero que esa autobiografía es capital para entender a Manuel y es capital en la historia de las letras colombianas, ¿no? Para no hablar que libros iniciales como Tierra Mojada abren campo, lo empieza, es el manuscrito que él lleva por el viaje a través de Centroamérica, de México, se lo muestra a algunos escritores en México, como Martín Luis de Guzmán, y se lo va a mostrar a Ciro Alegría en Nueva York, y le comenta y tal. Y si uno lo ve, remueve temáticas que después van a ser muy tratadas en muchas de las obras latinoamericanas, que van a tener, por ejemplo, un esplendor en obras como la de Rulfo, que va a ser un escritor que va a funcionar. Aquí solamente quiero decir una cosa, que es lo que me interesa ver en el primer Manuel, con un cierto comparatismo. Es que Manuel, para salir del realismo ese profundo social y de las lecturas de Panay Strat y de Gorky, él demoró un poco en llegar al mito. Más rápido llegó García Márquez. Pero las primeras obras de Manuel, como las de García Márquez, las de Manuel Mejía Vallejo, tal vez un poco las de Héctor Rojas Erazo, estos narradores estaban todavía, digamos, anclados en un imperio realista, unos más que otros, y a Manuel le costó un poquito más de tiempo y casi 20 años de no escribir para llegar, dijéramos, a la dimensión mítica que es la que él consigue en su obra Changó el Gran Putas. García Márquez la consigue mucho antes con 100 años de soledad, ¿no? Porque antes había hecho también lo que dice por ahí en estos días leyendo un artículo de él. García Márquez se refiere a sus primeras obras hechas en el molde del realismo tradicional, porque todos sentían que faltaba algo y era esa dimensión mítica. Bueno,
que está, dijéramos, en todo el siglo XX en los grandes narradores como Faulkner, que fueron maestros de ellos, o como Jane Joyce y Virginia Woolf. Es muy interesante esto, es porque ahí, en la obra de Manuel, comparativamente con nada se ha hecho, uno puede ver, dijéramos, las búsquedas que ya se estaban haciendo formales en la literatura colombiana, y claro que van a tener obras como la de él, el esplendor de la obra de García Márquez, lo que avanza y lo que abre Pedro Gómez Valderrama, o Manuel Mejía Vallejo, o Héctor Rojas Erazo, que también fue un hombre que contribuyó. Toca un punto importantísimo, Darío. Sí, Porque actualmente se regresa a mirar a Héctor Rojas Erazo sí, y se rescata un artículo, un ensayo muy pionero de Seymour Menton, exacto. en un libro bien importante para la crítica literaria de lo que era el emergente boom latinoamericano en su momento. Es un libro que se llama Planetas y Satélites. Satélites, sí, que es extraordinario para eso. Un libro extraordinario. Seymour Menton dice que la dimensión mítica de la obra de García Márquez le adeuda muchísimo a los personajes y a la dimensión de los personajes de Celia y el mundo de Celia y el patio de Celia, de Sí, enorme escritor cuyo centenario estamos conmemorando este año y que no tuvo su Darío Henao para conseguir todas las platas y poder sacar toda la obra. y fue mucho más, estuvo más en tono menor, pero muchos de mis grandes amigos estuvieron ahí, Ariel Castillo, Rómulo Bustos, todos ellos, solo el grupo de Cartagena, algunos Sí, de otras partes sí. del país, se han reeditado las obras, pero es maravilloso. Conocí mucho a Jorge García Usta, que fue uno de los que inició la valoración de la obra de Héctor Rojas Erazo. Sí, Por él para mí un es amigo entrañable. entrañable el coche. Y sí, esas son las cosas. Quiero hacer un comentario ya que hablas de eso. Los antioqueños, viendo lo del año Zapato Olivella, me han invitado, ya tienen un comité para hacer el centenario de Manuel Mejía Vallejo en el Vea 2020, pues, vea porque el pues. centenario de Manuel es en el 23, y me invitaron a contarles en qué había consistido pues el año Zapato Olivella, porque hemos tenido tanto éxito, están muy admirados pues de esto, quedaron maravillados, y pues ahí me invitaron a que les ayudara en un comité que tienen. Ahí está Juan Luis Mejía, y hay varios intelectuales, escritores, está la hija. Bueno, lo que interesa resaltar aquí es cómo el modelo Manuel Zapato Olivella ha tenido impacto, están interesados en hacerlo porque hicimos de todo realmente: radio, televisión, Ópera. ópera, hicimos simposio, hicimos eventos en muchas partes del mundo. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cómo se puede promover, dijéramos, un autor o autores en esta era que las nuevas tecnologías pues son una herramienta muy útil. Por tanto, sí, lo que tú dices es clave. Esta generación, y aquí se lo digo a Alberto, que he leído su tesis, que me ha gustado muchísimo, el libro que me regalaron ahora que estuve en Bogotá, y por supuesto que me dio mucho placer. Y algo que yo creo que es muy importante realizar en el caso de la literatura colombiana es que hay muy poco comparatismo interno de procesos de búsqueda, de procesos formales en nuestra crítica. Eso, en la medida que haya tesis de maestría y doctorado, por supuesto esto se va a ir ampliando cada vez más. Pero es muy interesante, por ejemplo, la relación entre Héctor Rojas Erazo y Manuel, y el propio García Márquez en esa primera fase que fue tan rica, y en la que ellos coincidieron programáticamente en su Don juventud, Alberto muchas Burgos cosas y de valoración de la tradición, de la cultura popular, y de asumir y de apropiar también en un diálogo muy fructífero pues, los avances que se estaban dando en la narrativa
contemporánea, con lecturas que ellos hicieron de los grandes escritores de su momento. De eso todo vale la pena que se profundice, en el caso, por ejemplo, de nuestros escritores, y creo que este seminario de letras nacionales y otras cosas que van a ir surgiendo, pues van a contribuir muchísimo a que se amplíen estos horizontes, y por eso creo yo, Carmen, que hay mucha tela para cortar, hay mucho por investigar, por hacerse, por publicar en este campo que es en el estrictamente literario, cuando ya tenemos estudios en el Cari Cuervo, maestrías, doctorados en varias universidades del país, y lo que hacen en muchas universidades extranjeras, también colombianos o no colombianos, que han hecho muchísimo trabajo importantísimo para el estudio de nuestros escritores, de nuestra cultura, de nuestras letras. Yo creo que esta es la senda, dijéramos, que hemos vuelto a abrir. No es que seamos los pioneros, ni los únicos, ni los primeros. Hay mucha gente que ha hecho cosas antes que nosotros, muy importantes. Pero creo que hemos vuelto a esta senda, es muy rica y va a ser muy productiva. Creo yo. Yo no sé, Alberto, qué dice, que es un buen investigador. Bueno, quisiera ser más joven, pero... No, mira que a propósito de Manuel Mejía Vallejo, que también está muy presente en la revista Espiral, es otro puente de lo que tú dices. Poco recuerdo a Antonio Cándido cuando hablaba de los superregionalismos, a Carlos Pacheco, justamente con Luz Claro. Marina, que hablaba de sus diálogos, por ejemplo, que podemos hacer entre Manuel Mejía Vallejo, Zapata Olivella, Rojas Erazo, Arnoldo Palacios, en fin. Y además se nos vienen muchos centenarios, Carmen, muy fuertes en los próximos años, de Manuel Mejía Vallejo, de Álvaro Mutis, de Pedro Gómez Valderrama. Bueno, toda esa generación. Era del Mar. Meira del Mar, Mira sí, del que Mar, claro que sí. Una generación inmensa de escritores colombianos en los 20. en el 26. ¿Cómo? Sí, fue una década muy, muy impactante. Elías Zapata, creo que también Enrique Buenaventura, Santiago García, ¿no? Hay una Mm, cantidad de figuras sí, de los años 20, pues, que nacieron a sí, lo largo de los años 20. sí, sí. Estaba revisando acá esto a propósito de Rojas Erazo, de quien tú Ah, citabas qué en el lindo, libro. el Eso libro lo que hizo Jorge García Busta Jorge Claro. García y Busca. tiene no me acuerdo si es, bueno, dice no, es en la dedicatoria que me dice, y aquí estoy metido en los archivos y no sé qué, y yo pensaba en un momento en que no había medios electrónicos, en que meterse a los archivos era meterse a los Sí, archivos, en esas máquinas horrorosas de lectura digital, de Sí, micro. Pablo, eso era así. Ay, Dios mío, eso sí era épico. Sí. sí, esa Y, es otra cosa que estamos trabajando, Darío, con Juan Manuel, que es nuestro subdirector, que hizo también un trabajo inmenso sobre la crítica de arte de Héctor Rojas Erazo, porque es uno Sí. de esos personajes como Manuel Zapata Olivella que abarcan tantos destinos que cuando uno piensa en unas obras completas termina siendo algo inevitablemente interdisciplinario, comparatista. No hay otra manera, porque no hay otra son manera. unos renacentistas, una especie de sabios Es renacentistas que una abarcaban cosa todo. brutal, o sea, Sí. yo aprendí ahora revisitándolo, no me refiero a Rojas Cerazo, de la fascinación de Rojas Cerazo por el bolero. Él quería que sus poemas fueran un bolero, que sirvieran como bolero, no, todo eso, y un poco de la fascinación por Agustín Lara. Y claro, yo soy rockera y a mí no, no sé, me produce algo de como de angustia estar uno oyendo a Agustín Lara. Bueno, me da angustia. Pero Puede pasar a Alfonso Ortiz Tirado, que le dio trabajo a Manuel en su clínica en México. Acuérdate. ya, por eso. Pero no, pero lo que quiero notar es que yo pude apropiar a Agustín Lara, que tiene pues todos esos boleros, esa historia tan importante, y me santiguo porque Monsiváis me hubiera matado, pero con Agustín Lara, porque luego me dediqué a oír a Natalia Lafourcade y la apropiación que hace Natalia Lafourcade de Agustín Lara,
aquí en la cabeza, ¿no? Lo que ella hace y digo yo, por eso es que los jóvenes investigadores son tan importantes, porque están haciendo lo que hizo Natalia Lafourcade con Agustín Lara para que los oigamos y les paremos bolas y los interpreten y todo, ¿no? Entonces yo sí creo que se necesitan ojos jóvenes y sensibilidad joven para todos estos grandes que tienen razón nuestros amigos como Jorge García Usta, que han reclamado desde siempre que la centralidad en el análisis cultural también ha obviado espacios muy importantes de producción cultural en este país. Pero me emociona mucho que tengamos en común ese gran amigo que fue Jorge García Usta. No solamente gran investigador, sino un extraordinario poeta. Ese trabajo poeta. que hizo árabes y esas cosas de las mesas de juego, de las mesas de fritos. Esa cosa es hermosísima. Él me enseñó a mí los primeros tiempos de la champeta, ¿no? Sí. Se compraba en cassettes y era como ir a pedir un pucho de marihuana por ahí, eso era clandestino. Destino, sí. Me llevó a un sitio que se llamaba La Puntilla, donde recordándolo ahora, eso es el protopogueo de ahora, eso es la cantidad de cosas. Era un hombre con una sensibilidad por lo que ocurría culturalmente en los espacios que todavía no eran objeto de trabajo, ni de análisis, ni de nada. Entonces, era un señor con la antena más bien puesta, que eso, pues, y además ese poeta, ¿no? Qué gran poeta, Jorge García Usta. Yo nunca le dije Joche, no me salía. Sí, Jorgito, sí era maravilloso y qué gran conversador, un trabajador. Eso era espantoso. Conversar con él era... Y caemos en él porque él manejó muchos años la Fundación Rojas Erazo. Esa fundación se publicaron libros importantísimos de poetas y de escritores de allá. Yo recuerdo cuando llegaron los libros de Rómulo Bustos, por ejemplo, ¿no? Y personas así que si no lo hacen ellos, por acá no se acuerdan. Entonces, a mí eso me parece que es muy, muy valioso. Sí, ahí volvemos a esos continuidad de las revistas, de los padrinazgos, de lo que hacían los que emprendían esa suerte de fundar una revista desde los años 20, la revista Voces de Barranquilla, y todas esas revistas pioneras que se atrevían a traducir. Voces es una belleza, ¿no? Crónica. Y se nos fue el autor del mejor título que yo conozco para una interrelación entre música y literatura, Maracas en la ópera. Ramón Illán Vaca, gran amigo, gran ser humano. Ese hombre era con voces de rescate extraordinario. Una sola música, él. La música. Una sola, Marihuana para Gering. A ver, y Débora Cruel. Sí, no, unos títulos geniales. Por eso, o sea, hay que leerlos, hay que volver con ojos jóvenes y frescos a ese humor, a esa cosa tan genial, ¿no? Sí. Ella hacía unas cosas maravillosas, Ramón, una cosa... Fantásticas, pero había que ir a verlo en el Carnaval de Barranquilla. Él tenía su propia comparsa, ¿no? Y le daba a uno 3 vueltas, o sea, le explicaba lo que usted quiera, pero él tenía su propia comparsa. Se me escapa en este momento el nombre de la comparsa que te... Disfrázate como quieras. Disfrázate como quieras. Así es la novela que tiene, en homenaje a la comparsa que él tenía. Disfrázate como quieras. Bueno, estamos llegando a una serie de amigos en común que hemos tenido. Después de Cali, la tierra más querida para mí pues, es Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, porque trabajé allá, viví allá. Y bueno. Pues, si me permiten contar una anécdota con relación a esas 3 ciudades.
Hace unos años me permitió la vida poder postular a Juan Goytisolo al premio Cervantes. Ah, Hice la postulación bien americana porque aprendí que en España los premios se turnan, cosa que me parece terrible, que es un año se le da a una persona de la península ibérica y otro año a los de la Gran América, ¿no? Y entonces dije, no, pues le toca, puedo postular, pero me toca postular español. Dije, pues la voy a hacer la postulación americana de Juan Goytisolo, porque a él le publicaron su primera novela, Señas de Identidad, se la publicaron en México. en México. Él estaba proscrito porque todo. Y me tocó oír en ese jurado cosas que yo no imaginé que se podían oír sobre Juan Goytisolo, pero ganó. Y me sentí feliz. Y fui contra todo pronóstico, porque a mí no me gusta ir a premiaciones, fui al premio y me lo sentaron al ladito y me dice, óigame, es que a mí me corrompieron los colombianos costeños, y empieza a cantar. Santa Marta tiene trenza. Imagínate. No me podía, yo no sé, imaginar lo que me estaba contando. Había sido corrompido por los colombianos y se sabía un poco de canciones. Sí, acá también estuvo en Cali, muy amable, muy querido. Muy querido. Bueno, El no, yo creo discurso que se echó recibiendo el premio, que eso fue el acabose. él era muy crítico, era una línea. Uy, Fuerte. Y rescata toda esa tradición, digamos, alternativa que viene desde Quijote, desde el libro del Buen Amor. Hay una cosa de la presencia de la cultura árabe en la literatura. no, pues es que eso sí. Hay trabajos extraordinarios Sí, Ella y sí. yo. Yo lo frecuenté mucho porque él era muy amigo de un filósofo que vino mucho acá, que se llama Eduardo Subirart, que es pues, un Sí, Subirats. pensamiento Ha radical. dado cursos en el Caro y Cuervo, sí. Está un poco gaga ahora, la verdad. Ya, sí, sí, no, que ya está muy mayor ya. Con Pero un entourage de señoras elegantísimas que sí, sí, sí. son ahí, él es como ahí, como el muñeco ahí. Perdón. Sí, no, es cierto. Pero en una época él vino muchas veces acá a Sí, Brasil. no, y tiene libros importantísimos. Subirats es un referente. Muy productivo, muy, un hombre con mucha obra. Pues sí, Bueno, yo creo hablando que justamente de semejante tertulia, estamos acá en un programa de radio o en Facebook, Darío, Carmen. Es un programa de radio sobre los legados, diría yo, los legados literarios, sobre la historia de las amistades, que en buena medida son las historias de las revistas, de las publicaciones, de los encuentros, de tantos de ellos. Y también nosotros quisiéramos, y es lo que buscamos también, que nuestros estudiantes se animen a hacer tesis sobre estos archivos, sobre Zapato Olivella, sobre letras nacionales, sobre los diálogos regionales, sobre las épocas, diálogos entre los géneros, pero para eso es fundamental este tipo de espacios, que puedan incitarlos y como despertar esa atracción hacia estos mundos. Solamente, por ejemplo, leyendo los personajes de Hotel de Vagabundos, solo leyendo los personajes ya en sí mismo, creo que puede ser una plataforma de lanzamiento para muchísima gente. Voy a leerlo rápidamente. Bueno, a ver. Scott Pastor Leonard Cohen. Covis, noruego dibujante, usa barba. Eugenio, negro estudiante. Gino, negro bien trajeado. Joe, negro. Marcus, negro, usa bigote. Cuellar, mulato cubano. Fernández, panameño. Antonio, puertorriqueño. Juan, puertorriqueño. Chico, cubano. El Che, argentino. Argüelles, chileno. Salomón, lisiado de ambas piernas, lleva condecoraciones en el pecho. Filipino, boxeador. Sam, morfinómano. Tom, tuberculoso. Hans, vago. Hooker, vago. Harris, empleado. Mac, ascensorista. Ujier 1, fornido. Ujier 2, fornido. Detective 1 y 2. Lin, chino barrendero. Lander, médico judío. Saquín, yugoslavo, refugiado político, fuma pipa.
Vinca, anciano, y sus 4 discípulos hindúes usan turbantes. Clemenceau, refugiado de guerra francés. Moro, refugiado de guerra francés. Andrés, refugiado de guerra francés, usa un tapabocas negro. Bastien, refugiado de guerra francés. Jacques, fornido, refugiado de guerra francés, loco. Pierre, refugiado de guerra francés. Francisco, refugiado español, usa boina. Miguel, refugiado español, usa boina y fuma pipa. Paco, refugiado español, usa boina. Paulo, refugiado portugués, fuma pipa. Bobby, negro homosexual. Freddy, blanco homosexual. El Mosca, ratero. Tijeras, ratero. Oscar, periodista suramericano, mulato. Mr. McAllister, adinerado, anciano, usa boina. John, vago. Luis, vago. Frank, vago. Edward, detective disfrazado de vago. Guardia marino francés 1, guardia marino francés 2. Betty, negra hermosa. Grupo de policiales armados con ametralladoras y máscaras contra gases. Varios Oiga, parciales indeterminados. oiga, ¿usted se imagina esa lista de dramatis personae, que es como en la didascalia teatral a eso? Lista de personajes. Es una obra que no se puede poner, salvo que haga un telón con todos ellos pintados. Sí, claro, es como el paseo Buster Keaton de García Una Lorca, esas cosa, obras que una son casi cosa. que irrepresentables. Sí, No les no, cabe el eso. escenario. Sí, O el como lo que actor, aprendí yo a leer con Jorge García Busta, lo de Edgar Lee Masters, ¿no? Gary Master, la antología de Lafios. Steve Miller. Exactamente, la antología de Spring River. El actor este colombiano, Germán Jaramillo, que fue del Teatro Libre, con la Va idea a de ser el coronel, va a Va ser a el ser el coronel. coronel. pero yo le vendí desde el año pasado y le gustó mucho Hotel de Vagabundos. Y me dijo, hombre, cambiémosle un poco el título, por eso aquí en Estados Unidos puede ser muy fuerte, hermano, pero yo creo que yo pongo a leer a esa gente, eso es un performance bien berraco, y anda con esa idea. Y Está aquí en este momento. Bien, el Teatro Colón. Eh, ojalá va a ser el coronel, no tiene quien la escriba en el teatro. Sí. a ver, le voy a poner un testigo a ver si nos vemos ahora. No, Ujú. hay cosas muy interesantes que se vienen y que se están dando en Colombia. Y bueno, y lo de Manuel yo creo que va a dar para mucho tiempo. Hay mucha cosa todavía por trabajar, por estudiar, por rescatar de la obra de Así Manuel. es. Acá nos llega una pregunta, comentario. Sofía Daza nos dice, ¿y su pensamiento panamericanista? ¿Qué podemos decir de eso? Pues la organización del primer Congreso Negro de las Américas es un ejercicio extendido y extensivo de panamericanismo, porque se concibió y todos los congresos que alcanzó él a promover son esa voluntad de contar y de decir y de interpretar a nivel panamericano la diáspora africana en las Américas, desde distintas formas coloniales, ¿no? Sí. Y esas reflexiones están en la obra que va a venir en las cajas, en la caja que Darío estará preparando, porque hay que ver esas ponencias, ¿no? Hay que ver las cartas de él, invitando a esas reflexiones para ver eso que señala la persona que preguntó muy, muy certeramente, ¿no? La vocación panamericanista. Sí, claro. Hay, por ejemplo, por rescatar, hay todavía en Vanderbilt algunas cartas que ya las publicaron con Abdías do Nascimento, pero la viuda de Abdías tiene las cartas que, que Manuel le escribió a Abdías. Y es muy interesante porque ahí hay mucha discusión, no solamente del tema sociorracial, de identidades, sino también ya de las formas de organización política, de los proyectos que se discutieron mucho en el en el tercer Congreso de Brasil que se hizo en Sao Paulo, que lo organiza Díaz, ¿no? Esos son temas muy interesantes de la pregunta. Me parece que puedo decir que el trabajo que va a ser publicado próximamente en una revista en los Estados Unidos de Alfonso Múnera es haciendo el esfuerzo de mostrar cómo Manuel Zapata pues dialoga y se pone un poco a tono en su reflexión con pensadores no solamente africanos, Che Ganta Diop, Servo,
sino pues lo que él lee cuando va a Estados Unidos, especialmente a Du Bois, y lo que él lee de Nina Rodríguez, lo que él lee de los colegas contemporáneos y sobre todo lo que él lee de Franz Fanon, era fanoniano, lo que lee de M.S.C., que fue muy importante. Menos lo de Lizán, pero hay cosas en las que Alfonso muestra que hay muchas, se identifica y hay un diálogo de búsquedas muy semejantes entre Lizán y Zapata. Este es un esfuerzo por mostrar cómo Manuel sí construye un pensamiento en diálogo con los precursores que él necesitaba, porque pues aquí en Colombia no tenía mucha tela de dónde coger, no hay una tradición, era muy precaria, pero él sí se toma el trabajo de verla. Aguirre Beltrán en México también lo va a conocer, y los cubanos, él tiene una lectura muy importante de Fernando Ortiz, como ya lo mencioné ahora. O sea, eso es una clara muestra de ese panamericanismo y el esfuerzo que hacen cuando va al Congreso de Dakar en el 74. Ahí es donde surge la idea con los brasileños y con otros intelectuales de hacerlo de Cali 3 años después. O sea, ya había en el proyecto de Manuel, por estos contactos, por estas lecturas, por estos diálogos con estos intelectuales, ya había, dijéramos, esto que se llama pues panamericanismo, panafricanismo, ya había mucho de esto, y a eso contribuyeron pues sus viajes desde los Estados Unidos, del Caribe, Brasil y África. Yo creo que, no, yo entrevisté un par de veces cuando vivía en Salvador de Bahía a Carlos Moore, un cubano jamaiquino que fue asistente muchos años de Che Anta Diop, y él me cuenta que ahí, cuando pasaba por París, a la casa de Che llegaba Manuel, tuvo relación con Che, el gran intelectual africano del siglo XX. Decía, no, claro, Manuel era un hombre que venía y se interesaba, y aquí entonces se pasaban los brasileños, pasaban los jamaicanos, pasaban los cubanos, pasaban el uno, el otro. O sea, estaba muy sintonizado y muy interesado en ese diálogo, y se ve en su obra realmente, y en las ejecutorias del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, pues que llegó hasta el tercero y que fracasó por razones económicas el cuarto, porque estaba en el proyecto de Manuel realizarlo. Bueno, nos quedan unos minutos todavía para conversar un rato más de todos estos proyectos cruzados, que nos damos cuenta que en la Cátedra de Herencia Africana pues es una gran ocasión de conversar sobre legados, raíces, también muchos diálogos interculturales. Creo que Manuel Zapata Olivella también es un punto de encuentro hacia lo indígena también, de lo afro, de lo indígena, del Caribe, y también que puede ser una conexión hacia el Pacífico. Por eso el año pasado en el ministerio se juntó, bueno, en medio de la pandemia y las dificultades, ya al final también se sumó al año Zapata Olivella, el CIAS Marta en Góngora, y creo que justamente toda esta publicación de la obra de Manuel Zapata Olivella puede dar pie a que se divulgue y se estudie su obra, no solamente de parte de nosotros en lo académico, sino también en montajes de teatro, de lo que mencionabas tú ahorita, Darío, el documental que se hizo el año pasado, que se divulgó mucho por Telepacífico y todavía lo siguen pasando con mucha frecuencia. Y también en otros espacios que a él le interesaban mucho, como la danza. Tenemos y con su hermana, por supuesto, Delia Zapata. Tenemos uno de nuestros estudiantes acá en la Maestría de Literatura y Cultura que trabaja mucho sobre Rimbaud y se ha metido mucho en esos archivos. Entonces, quería preguntarles un poco de eso. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades a futuro de seguir no solamente estudiando la obra de Zapata Olivella, sino de poder ir hacia montajes, hacia experiencias audiovisuales, de radio, como lo que le gusta mucho hacer a Carmen, a mí también? ¿Qué piensan de esas posibilidades que se nos abren cada vez más? Pues infinitas, porque cuando uno menos piensa y se para de esta silla, está saliendo otro podcast, están saliendo formas nuevas de trabajar y de aprovechar las cosas
y las redes. Hay también cierta fatiga porque finalmente la tecnología dura que está ahí es el libro, y yo soy del libro y me gusta, pero pues obviamente que todas las lecturas son posibles y todas las interpretaciones son posibles. Y eso me da pie para hablar de El acordeón tras la reja, porque Un acordeón tras la reja es un cuento de Manuel que incluimos en Entre Cobios como para invitar a la lectura con cuentos, y de ahí, a raíz pues del contacto con el archivo de Nina de Friedemann y sus hijas, que conocieron a Manuel en su casa y todo eso, una de ellas, Nancy, se entusiasma con el proyecto de ilustrar este cuento, eh, se pone a leer a Fanon y a recoger una cantidad de cosas y nos hace una propuesta de trabajo silográfico, con silografías. La propuesta se convierte en un libro acordeón, porque es un acordeón, es esto, son 2 metros, ¿no? Con silografías, porque para ella la silografía es una forma artística que es violenta, que escarba la madera. Se puede ver el video que se llama Silografías para contar a Manuel, donde ella cuenta cómo se hace una silografía y cómo hizo estas. Y el libro es a la vez que un acordeón, es también un río, un poco, pues porque habla de una forma de uso de los ríos como cementerios, que no son un asunto de ahora, sino de siempre. Un acordeón tras la reja es un cuento pionero de lo que ya ahora se llama la literatura de río, ¿no? Donde el río es importantísimo como cementerio, como lugar de memoria, todo eso. Es un libro que se diseña como un objeto bello, con una cosa horrenda de tema, para que esté en todas las bibliotecas públicas de Colombia y los niños lo puedan hacer, esto que yo hice acá, desplegarlo, leerlo para un lado y para el otro, ver las posibilidades y hacer sus propios libros, porque uno puede hacer un libro de estos, uno mismo. Entonces esa fue una propuesta, y es una propuesta a partir de la tecnología dura del papel y los libros. Pues ya el resto de evanescencias y los no lugares de las redes y todo, esas son cosas de posibilidades sin límite para todas las imaginaciones posibles. Bueno, yo aprovecho para contarles una cosa producto de una investigación. Una joven profesora que trabaja con nuevas tecnologías y un estudiante, de estudiantes que hicieron la tesis, hicieron un juego de cartas para que los niños y los jóvenes lean Chango, el Gran Putas. Ah, qué bien. Y ya están, espero podérselos mandar y que nos sentemos un día a probar el juego entre nosotros. Es una belleza. Si da resultados, pues lo vamos a masificar. Y es producto de una investigación. Es decir, ellos, vamos a hacer un juego. Las cartas son preciosas, las recreaciones, las reglas del juego es bellísimo. Y jugando, uno termina metido en el universo, pues, yorubano, de los dioses, el papel que ellos tienen, etcétera. Muy lindo. Vale la pena que le demos en algún momento destaque. Acaba de salir la semana pasada la primera impresión, se va a revisar y con mucho gusto pues te los doy. Eso como investigaciones. La otra es que hay una serie de estudiantes míos que quieren hacer desarrollos de videos para niños de distintas obras de Manuel Zapata. Ese también es una posibilidad que implica conocimiento, investigación, pero pensar en llevarle esas historias a jóvenes y a niños. Y por supuesto, aquí hicimos varias representaciones de la fábula de Manuel para niños, que fue una cosa extraordinaria y se hizo también en varios colegios en Bogotá, en la costa.
Eso también es una forma pues de desarrollar posibilidades. Y la última es, yo estoy tratando de que el grupo de teatro de la Universidad del Valle haga un par de montajes de las obras de Manuel. Y hay un muchacho está haciendo un doctorado, Manuel Viveros, en Nueva York, en teatro, que está muy interesado en trabajar con He visto la noche, porque hay un guión para hacer una película, realmente, hacer una gran película. O sea, se van abriendo muchas posibilidades, ¿no? De investigación en otras, como dijéramos, en otros formatos, para no lo estrictamente pues literario. En lo ensayístico hay mucho también por hacer y esto seguramente va a rendir en las obras de investigación de las maestrías y los doctorados. Pero también tenemos que ganarnos a los investigadores del teatro, del cine, de las artes plásticas, como Claro, muestra esta bella obra que me regaló. Ya la tengo colgada, te voy a mandar la foto, está en el Centro Virtual Isaac. muy Esas bien. ahí estarán para que todo el que entre ahí las pueda ver, ¿no? Que cosas que hacer es lo que hay. Yo me sueño haciendo, si yo fuera productor, yo compraba los derechos para hacer He visto la noche, hacer una gran película nueva. Yo ahora que caminé durante una semana a Harlem y me imaginaba a Manuel y leía el libro y tal y decía, hombre, esto es para hacer una película. Este joven aquí a los 26 años, rebuscándose la vida yendo a ver rituales religiosos, yendo a bares de jazz, yendo a mítines, yendo aquí, yendo allá, rebuscándose la vida, durmiendo en el metro, en un hotel de paso, bueno, todo eso que hay ahí. Eso es bellísimo. Eso daría pues para traducirla en una buena película. Pues son cosas que están ahí, de que se abren paso. Manuel en África, que no pudimos ir, hay elementos para mostrarlo de pronto en África, cuando fue a hablar con una tribu, cuando estuvo viendo ciertas rituales religiosos, o por ejemplo el Manuel que estuvo en el Brasil, yo le he seguido los pasos a los recorridos que él hizo, que él cuenta, o el Manuel en el Caribe, que sabemos de algunas de sus andanzas por Enrique Buenaventura, que es quizá el otro colombiano que se interesó por las religiones de matriz africana y que también se inició. Enrique junto con Manuel eran hijos de Changó en esas iniciaciones que ellos hicieron en las ceremonias religiosas. O sea que todavía hay mucho por explorar, por conocer de este maravilloso mundo que, que, que alimentó la obra de Manuel Zapata Olivella. Y uno siente, a propósito de lo que dices del Brasil, uno siente mucho una dimensión como todo lo que hizo en el Brasil Joao Guimarães Rosa, es algo así, ¿no? Eh, que se juntan muchas lenguas, culturas, que uno empieza a recorrer todos esos pasos y siente uno esa fascinación de llevarlo a una escena. Por eso lo que tú dices, hacia el teatro, hacia el cine, hacia un documental. Aquí nos escribe también otra vez Sofía Daza, dice, lo que delinea en tierra mojada la confluencia entre la gaita indígena y el tambor africano. El cantor africano, sí, ahí Claro, está. claro. Bueno, quiero decirte que cuando lo conocí, afortunadamente yo ya había leído Grandes Sertón Veredas en la universidad. Y bueno, tenía algún conocimiento, había leído a Rulfo, por supuesto, con Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y ese fue un objeto de conversación en esos 10 días que yo fui guía de Manuel con unas cantadoras de Quibdó por todas las capitales de la costa. Y hablamos mucho de literatura. Y una de esas noches él vivía fascinado porque decía que era una de sus lecturas favoritas, Gran Sertón Vereda, Joao Guimarães Rosa. Por supuesto, había leído Amado, lo había conocido en Pekín en el 55, había pasado por Salvador Bahía y me decía, no joda, ese hombre no dejó un tema por fuera, él los trató todos porque, pues, y lo había seguido y había tenido diálogo pues con nuestro amigo Jorge Amado y había conocido a Guimarães también y bueno, los escritores afro, algunos de ellos conoció Manuel y por supuesto Abdías do Nascimento, que además pues de poeta era pintor y era teatrero, dramaturgo. Él fue el que fundó el Teatro Negro en el Brasil, reivindicando la presencia
de los negros en el teatro, en la televisión y todo esto. Es una labor maravillosa la que hizo Abdías, que se volvió su gran amigo. Fueron grandes y entrañables amigos, Manuel Zapata y Abdías do Nascimento. Entonces sí, hay mucha cosa ahí por explorar y por mirar. Vamos a ver si la viuda de Abdías, la próxima vez que vaya, ella se llama Elisa Larskin, estaba haciendo la biografía, pero me dijo, yo tengo tiempo de facilitarte. La vez que estuve en Río, yo he estado 3 veces, yo alcancé a llevarle Chango el Ganaputas de la Biblioteca Afrocolombiana Abdías en su casa en Río de Janeiro, y falleció a los 4 meses. Y el tipo apenas vio la obra, lloró y se emocionó y dijo que era su hermano y tal. Y Elisa tiene la correspondencia completa entre él y Manuel. No la ha querido soltar, pero ella la tiene. Yo le he propuesto sería para otra caja. Otra caja. No, pero te digo que es un mundo. Este señor Carlos Moore tiene unas memorias de todos esos encuentros que ellos tuvieron en Europa con Che Ganta Diop. Yo no sabía eso, y ahí entendí mucho de la importancia del pensamiento de Che Ganta Diop en la obra de Manuel. Él cita 2 obras, sobre todo y cultura, que la conocí en francés, y la primera historia. Se fue. Se nos fue el audio. Bueno, eso les cuento. A ver. Creo que coincidieron alguna vez, Carmen, Darío, si no estoy mal. De todas maneras, una vez sí coincidieron en Cartagena, Zapato Oliveira y Eduardo Blizón. Me parece tener eso. Sí, coincidieron porque la Universidad de Cartagena le hizo homenaje a Eduardo y llevaron a Manuel. Sí, cómo no. Eso lo conoce muy bien Alfonso Múnera, que fue el que organizó el evento. Sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos llegando ya al final, lastimosamente, da para muchas más emisiones acá de la Cátedra de Herencia Africana. Muchas gracias, Darío, Carmen, por su tiempo, ustedes que están también ocupados con tantas rendiciones de cuentas, pasados, proyectos futuros, bueno, en todos estos laberintos que les toca enfrentar y que gracias a eso, pues nosotros también podemos hacer este tipo de investigaciones, compartirlas con estudiantes, docentes, con el gran público, porque son muchos los lectores que llegan, por ejemplo, a una publicación como estas obras digitales de Zapata Oliveira o la revista Letras Nacionales, y la gente se puede apasionar y seguir cultivando sus pasiones vagabundas que tanto nos gustan. Yo me he sentido muy bien, muy a gusto, Carmen. Te llamo más tarde para nuestro evento el lunes. Estaré en Bogotá y ojalá nos podamos ver. Estaré hasta el jueves. Yo los llamo para que nos veamos miércoles o jueves antes. Viajo por la noche. Entonces te llamo más tarde. Sí, hoy no, porque tengo que salir para el hospital ahora. Tengo una hermana ya. Mañana de pronto te llamo. Entonces yo te aviso antesito. Estupendo, Hay estupendo. algo acá completamente... maravillosa. Completamente familiar, íntimo, acá como si estuviéramos en la sala de la casa de Darío, de Carmen, hablando así casualmente, invocando las presencias de Changó y de Iyamanyá. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y de Jorge García Uso. Claro, y de Héctor Rojas Erazo, y de Roberto Burgos, y bueno, tantas personas que nos inspiraron, Y de Abello, que dirigía la biblioteca Luis Ángel Arango. Luis Ángel Arango, sí. Feliz. Sí. Bueno, y de X500. Benjamin hablaba de constelaciones y redes. X504. Un libro de mi colega Sara de Mojica, que tanto también tiene que ver con esto, porque maravilla todo eso. Sí. Fue la persona que le hizo la última entrevista a él, a Manuel, una entrevista hermosa donde él está con su bastón y su ruana y todo, muy conmovido. Eso fue con un grupo de estudiantes de la Javeriana y de profesoras de la Javeriana y Sara. Y tuvieron ese acercamiento, y el video está en la biblioteca La Javeriana y lo usamos acá en la película. Se usó un fragmento, pero ese video en su integridad es muy bello. Pero pues hay que trabajar las constelaciones y las redes, los amigos, ¿no? Sí. Bueno, nos veremos pronto allá en Bogotá.
¿Listo? Alberto y Claro que Carmen. sí, Darío, el Claro que lunes, sí. ahí estaremos. Y bueno, muchas Bueno, gracias Pedro, Marina, Karen, todos los que están acá en el Zoom, en Facebook, en YouTube, quienes vean en diferido. Bueno, los invitamos a la próxima sesión, que va a ser el último viernes de octubre, viernes 29 de octubre a las 2 de la tarde, con el poeta afrocolombiano del Cauca, Alfredo Banín, ensayista, también hizo parte muy cercana a la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Entonces, bueno, estaremos con él el próximo 29 de octubre a las 2 de la tarde. Y bueno, que viva Changó y un guaguancó de la Dios. bueno, los borichas nos protejan y Changó nos proteja. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Carmen. Nos sellamos. Bueno.